Como una forma de contribuir a la sana práctica de los deportes, resaltando su protección jurídica, presentamos Deporte al Derecho. Dirige Andrés Charria. Una presentación de La Voz del Derecho. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde donde y cómo nos oigan, estamos en La Voz del Derecho, Deporte al Derecho, un programa que trata temas jurídicos y deportivos. Nuestro equipo habitual, yo he querido incluir una mujer, a veces no están, por eso son muy ocupadas, no quiero decir que complicadas, sino muy ocupadas más que nosotros, pero si podemos conseguir una, lo haremos. Estamos desde Medellín, Santiago Cadavid, desde La Coruña, Rafael Alonso Martínez, y desde Bogotá, Andrés Charria. Hoy no estoy en el estudio, y es bueno comentarlo porque en Bogotá se hace el día sin carro y sin moto, y el desplazamiento no es el mejor. Empezamos el año con un fallo que no sé si salió este año o a finales del año pasado, un fallo muy interesante del Tribunal Europeo de Justicia que habla del monopolio del fútbol y en general del deporte. Yo quiero hacer una introducción corta porque la realidad es que el deporte asociado es un monopolio. Es un monopolio que en general a las economías, no el monopolio del deporte asociado, pero a las economías y a los países, y a algunos países más que otros, les molestan las conductas monopolísticas de sus ciudadanos, porque esto altera el libre comercio y el libre intercambio de bienes y servicios, porque puede prestarse para fijar precios y para hacer una serie de actividades que alteran la libre competencia. El deporte, ya lo vimos, es una actividad comercial, así muchos de los equipos de fútbol, sobre todo los europeos, resuelven decir que es algo así como folclórico, no es una actividad comercial, y está inmersa en un monopolio total. Fútbol, un jugador profesional de fútbol solo puede jugar en un equipo que esté afiliado a FIFA, y si intentan, y ya vamos a hablar porque de esto se trata, si intentan de jugar en otro lado, inmediatamente lo retiran de FIFA, le dicen, usted no quiere jugar fútbol, haga lo que quiera, pero no puede volver a jugar fútbol en FIFA, que es un monopolio. No solo eso, sino que los patrocinios y la forma de manejar el fútbol se maneja de manera totalmente monopolística. Los americanos, que son mucho más, que llevan más tiempo, no creo que sean más ordenados, pero tuvieron este problema cuando empezó a crearse la liga de béisbol, las ligas mayores, la Liga Americana y la Liga Nacional, porque había una cantidad de ligas que empezaron a ver cómo una conducta monopolística afectaba al resto de los que no estaban en la Liga Nacional. Y apareció un caso que se llama Federal Baseball Club of Baltimore contra la National League of Professional Baseball Clubs. Es un caso, y es un caso hito, se llama, de hecho, si uno quiere hablar ahora de Federal Baseball, y ya sabe que es un caso donde la Corte Suprema de Justicia dice, sí, hay un monopolio, y el Sherman Act, que es la ley americana que está en contra del monopolio, no está en contra del Sherman Act, y los dejó trabajar, y los dejó desarrollarse como un monopolio. El fallo fue y sigue siendo muy discutido, y hasta apenas a inicios de los 70s se empezó a tocar, pero ahí se tocó. Pero en el fútbol y en general en FIFA, pero podemos hablar de FIBA y podemos hablar de la Federación de Balonmano, hay un monopolio total. Es decir, si yo soy Real Madrid y con otros 10 equipos, inventémonos los Millonarios, Envigado, Deportivo La Coruña, queremos hacer un cuadrangular con muchísimo dinero en la ciudad de Medellín. No lo podemos hacer si FIFA y la Federación y de pronto la Confederación Sudamericana no lo autorizan. Y corremos el riesgo de que nos retiren todo, nos sancionen, y nuestros jugadores, buenos, regulares o malos, no puedan participar en torneos o, por ejemplo, no puedan ir al Mundial, que es la meca de todos los jugadores. El ejemplo que yo estoy dando es un ejemplo un poco caricaturesco,
pero lo que ocurrió deja de ser caricatura, es que muchos equipos grandes, poderosos, se unieron para hacer una Superliga. Saludo a Santiago y a Rafa, que es el europeo en este caso, y el que tiene más cercano el tema, y queremos hablar hoy de el monopolio del fútbol y cómo nuevamente, como pasó con Bosman y como ha pasado con muchas cosas, esto empieza a cambiar vía abogados. Buenos días. Don Andrés, ¿qué tal? Cordial saludo para usted, para Rafa, para Luis y para todas las personas que nos ven. Un gusto estar nuevamente con todos ustedes en este espacio de discernimiento y desahogo, al menos para mí. El tema de la Superliga, muy importante, muy mediático y como todo tema mediático con muchas imprecisiones que esperamos aclarar un poco acá, segmentar muy bien porque este fallo o esta decisión, o mejor, esta interpretación otorgada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tiene sus matices. Creo que por ahí se han sacado unas conclusiones que no terminan siendo tales. Cada quien lo ha interpretado según los intereses, según sus propios intereses. Entonces, y con la presencia aquí de Rafa, que bebe de la fuente directa, pues muy importante que podamos aclarar realmente cuál es el alcance de todo esto. Así que, señores, muchas gracias. Aquí estamos. Rafa va a ser nuestro invitado Sí. habitual, pero Rafa sé que le vamos a preguntar, porque sabe, a ver, empecemos diciendo qué fue lo que pasó, qué es la Superliga, y yo quiero que me ayudes, Rafa, porque hay una Superliga de básquet. Una Y ahí es cuando una Euroliga, perdón, pero y la primera pregunta es, ¿eso está más o menos hecho como pensaron los de la Superliga? Bien, pues permíteme antes de entrar en arena que yo también salude la vuelta de nuestro querido programa y que te felicite, Andrés, por ser el más deportivo de los tres, ya que has venido entonces, entiendo que corriendo o en bicicleta, ¿no? Haciendo... No. Me quedé en mi casa. Me quedé en la casa porque Bogotá está con un calor infernal y llegar al estudio después de montarme en bicicleta o corriendo no hubiera estado presentable. Entonces no te retiramos el mérito que te acabamos de dar. Eres igual de entrené 8 deportivo que nosotros. Entrené 8 kilómetros. No. Bueno, seguimos. Muy bien, pues efectivamente la sentencia de la que hablas es del año pasado, es del 21 de diciembre de 2023. Ese día, además, no deja de ser curioso porque las sentencias ya se conocen desde hace más tiempo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea anuncia en qué fecha se van a hacer públicas. Y eso porque las sentencias necesitan un tiempo para ser traducidas a todos los idiomas oficiales de los distintos países que conforman la Unión Europea. Daros cuenta que en la Unión Europea se habla español, inglés, alemán, italiano, francés, un montón de idiomas que exigen esa traducción. Pero es que además resulta que ese mismo día, 21 de diciembre, se publicaron no una, sino 3 sentencias del Tribunal de Justicia Europea y las 3 relacionadas con el deporte, que no deja de ser muy curioso. Salió esta sentencia del asunto Superliga, que vamos a comentar hoy, pero salió también la sentencia en apelación del caso de la ISU, la International Skating Union, que ya había tenido un caso muy sonado en el Tribunal General, que es una instancia anterior, y que es un tema que afecta muchísimo a la obligación de someterse al arbitraje del TAS, lo cual es un tema crucial en el derecho deportivo internacional. Y por último salió una tercera sentencia sobre la regla de UEFA de tener que alinear un determinado número de jugadores formados en la cantera del club en las competiciones. Y las 3 sentencias fueron publicadas el mismo día. Y las 3 en un mismo sentido, en el sentido de no reconocer ninguna especificidad importante al deporte y declarar que es una actividad económica más sometida al derecho de la Unión Europea y en concreto a las limitaciones a la libre competencia. Por ejemplo, entrando ya en materia, el monopolio en sí no está prohibido por el derecho de la Unión,
lo que está prohibido es el abuso de la posición dominante. Es otro matiz, ¿no? Porque evidentemente en el deporte siempre ha habido, y yo creo que siempre habrá, monopolio. Es decir, otros sectores, puede haber una competencia de distintas empresas dedicándose a lo mismo, pero en el deporte, pongamos el ejemplo más claro, Juegos Olímpicos solo debería haber unos, ¿eh? No debería surgir más de uno. El Mundial de Fútbol debería ser uno, no debería haber el Mundial de una asociación de otra. ¿Tú cómo lo ves, Andrés? Claro, eso es claro porque el Mundial nos gusta, el de las selecciones, pero el Mundial de Clubes es malísimo y no nada obsta para que venga un tipo con mucho dinero, que los conocemos por allá por el Golfo Pérsico, diga yo voy a hacer un Mundial de Clubes, yo me lo he soñado, y va a ser un Mundial de Clubes de 16 equipos, 7 europeos, 5 sudamericanos, un mexicano y el saldo entre África y Asia. Y lo voy a hacer en Monte Carlo. Y voy a pagar este dinero. Y lo quiero, obviamente, con el Real Madrid, con Millonarios y con los equipos buenos. Eso ya no se puede. Entonces, claro, es lógico que no vamos a hacer otro Mundial de Clubes porque funciona y otro Mundial de Selecciones porque funciona y funciona bien. Pero y el que funciona mal, como FIFA es monopolio, va a decir, no, vamos a hacer un Mundial de Clubes donde juega Manchester City, Envigado y 5 clubes africanos y asiáticos para que gane Manchester City. Y ahí es mi primera pregunta, hay un claro abuso de posición dominante y nuevamente lo mío es una parodia, pero está la Superliga. Ahí no hay un aviso, bien, entonces hay un fallo donde dice, son monopolios, pero, y en eso la Unión Europea es clarísima, la libre competencia, el libre mercado. La Superliga no puede, o sí puede, y ahí voy. Bien, ese ejemplo que acabas de poner sobre la mesa del Mundial de Clubes ya nos mete totalmente en arena con el tema, porque es lo mismo que la Superliga. Es decir, los clubes que ya están dentro de ese sistema monopolístico plantean ser ellos mismos los organizadores de una competición alternativa a una organizada por las entidades monopolísticas. En tu ejemplo, sustituir el Mundial de Clubes por otra competición. En el caso de la Superliga, sustituir la Champions League, la Europa League y la Conference League, que son 3 competiciones europeas de clubes, por la Superliga. Por cerrar el tema del monopolio, evidentemente hay federaciones en las que no hay monopolio, por ejemplo, el caso del boxeo, y tenemos así el campeón del consejo, el campeón de la mundial, ¿no? Así. Pero en la asociación, organización. Efectivamente, Santiago. Pero en la mayoría de deportes no es así y está aceptado el monopolio. La cuestión clave aquí es que, obviamente, las federaciones internacionales no pueden prohibir que cualquier persona, cualquier club fuera del sistema federado organice sus competiciones. Aquí el problema en qué radica, en que lo que se pretende pelear es el derecho a organizar unas propias competiciones mientras se sigue estando dentro del sistema. En concreto, en el caso de la Superliga, y ahora ya entramos, si queréis, a analizar los hechos, de dónde viene todo, los clubes promotores pretenden dejar de jugar la Champions League, con lo cual esa competición se devalúa, y sustituirla por jugar entre semana los partidos de la Superliga entre los miembros de esa competición. Pero los fines de semana seguir jugando las ligas nacionales de sus federaciones integradas en UEFA, a su vez integradas en FIFA. Y eso es lo que las federaciones internacionales dicen, no se puede estar en casa y replicando. O estás dentro del sistema o estás fuera. Y ese es el kit de la cuestión. Y creo que viene muy al caso el ejemplo que pusiste del baloncesto, porque efectivamente ya desde hace muchos años ya existe de facto una Superliga en el baloncesto que se llama la Euroliga. Y durante muchos años hubo una tensión entre la FIBA y la Superliga, que es una sociedad mercantil que tiene su domicilio en Barcelona, y los clubes que participan en la Euroliga siguen jugando sus ligas nacionales. Pero le dan tanta importancia a la Euroliga que, por ejemplo, el Maccabi de Tel Aviv
que pese a ser un club israelí por razones geopolíticas, juega con la UEFA y juega la Euroliga, tenía una plantilla de jugadores para la Liga israelí y otra plantilla específica y más potente para la Euroliga. Fijaos hasta qué punto llega la sobrecarga de partidos que tienen los clubes de baloncesto. Durante mucho tiempo hubo también unos intentos de FIBA de potenciar sus propias competiciones, que sigue teniéndolas. Lo que pasa es que los clubes punteros no participan en ellas. Participan los mejor clasificados, participan en la Euroliga. Y además es un sistema, permíteme por terminar esta parte, Sí, semicerrado, en el sentido de que no depende totalmente de la clasificación en la Liga Nacional, sino que hay ciertos equipos que, en función de los resultados de las temporadas anteriores, tienen ya una licencia A y un mejor derecho a participar. Que eso también habría que ver hasta qué punto, desde el prisma de los clubes que están fuera, no supone también un abuso de una posición dominante, porque no me permite acceder en igualdad de condiciones al mercado más relevante de la competición europea de clubes. Pero entonces, ¿sí hay una competición europea de clubes FIBA en básquet? Sí. Hay más de una. Hay más de una. Que no se llama la Champions Cup, o no me hagas mucho caso, porque de verdad es que mediáticamente está totalmente oscurecida frente a la Euroliga, que lo acapara todo. Es el miembro de UEFA, eso ¿no? terminó en un acuerdo, Rafa, ¿cierto? Porque eso fue un litigio extenso, grande, y ya FIBA y Euroliga se pusieron de acuerdo de cierta manera, y ellos dijeron, bueno, usted necesita un poco de mí, yo un poco de usted, venga, coexistamos, y vamos, no sé si es algo pacífico, pero en un momento se pusieron de acuerdo. Y Claro. yo creo que aquí también en este tema puede pasar algo similar, porque yo, quisiera partir de algo como de los alcances del fallo. Aquí Rafa me corrige, por favor, porque no quiero caer en ninguna imprecisión, pero a ver, primero, esto no es como tal un fallo de fondo, Rafa, ¿cierto? Es simplemente una interpretación de la normativa europea. Ahora, ojo que en ese fallo tampoco es que, ni es que se haya avalado la Superliga, pues porque no es de fondo, esto tiene que volver al juzgado de lo mercantil en Madrid, sí. Claro, ni se avaló la Superliga. Y ojo que es que tampoco se le quitó a la UEFA y a la FIFA ese monopolio del que estamos hablando. De hecho, se lo reconocen y se lo legitiman expresamente en unos apartados, creo que está por allá como en los numerales 142 para abajo, donde antes se le hace un reconocimiento a estas entidades como organizadoras y justifica que existan organizaciones como ellas que regenten las competiciones, y valora el hecho de que defiendan esos aspectos de la integridad de la competición, todo eso. Lo que le dice es, mire, es que usted, para admitir o inadmitir una competición, usted tiene que establecer una normatividad que sea clara, que sea transparente, que no sea discriminatoria, que conceptos sumamente amplios, no sé cómo se podrían realmente plasmar sobre la mesa, pero acá es que, si uno lo ve, estas son entidades que siguen conservando su poder, no se los han quitado. Ahí el tema es de ver, creo que de pronto entre dientes lo que el fallo dice es, siga haciendo lo que usted está haciendo, pero no, que su argumento no sea, es porque yo soy FIFA y yo soy UEFA y es lo que yo diga. No, digamos, objetivice un poco los criterios que usted utiliza para determinar si una competición va o no va. En ese aspecto, creería yo, Rafa, que ese camino de venga, como nos ponemos de acuerdo, es un desenlace, no sé si lo consideran muy o muy poco probable, pero que en algún momento se va a tener que contemplar, creería yo. Rafa, cuéntanos la historia completa, porque nosotros no la sabemos, pero habrá gente que no se la sabe. Perfecto, pero ya te digo, Santiago, todo lo que has expuesto es así tal cual, es decir, es un análisis muy certero y efectivamente es así. Me preguntabais cómo había sido la relación Euroliga-FIBA, si había habido, no hubo ninguna sentencia al estilo de esta de la Superliga. La relación fue evolucionando por periodos, hubo periodos de un ligero entendimiento, periodos de un enfrentamiento abierto en el que se programaba, por ejemplo, la FIBA programaba partidos internacionales coincidiendo con las jornadas de Euroliga para que los jugadores de los equipos punteros tuvieran que elegir si iban con su selección nacional o si
competían con el club en Euroliga y obviamente compitieron con su club en Euroliga, que era quien les pagaba, que al final se impone obviamente la mano que a uno le da de comer. Y vamos entonces con los hechos. En abril del 21, va a ser ahora 3 años, se anuncia la inminente creación para la temporada siguiente, 2021-2022, de una nueva competición llamada la Superliga. Y este anuncio lo hacen un total de 12 clubes europeos, españoles, ingleses, italianos principalmente, los más importantes de Europa, que constituyen una sociedad mercantil con, a su vez, 3 sociedades dependientes de ella, muy al estilo de la sociedad de la Euroliga. Es decir, una sociedad de la que todos ellos son socios y de la que cuelgan una sociedad que va a llevar la explotación comercial de la competición, otra que se va a ocupar de la reglamentación, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, UEFA, como bien decíais ambos, tiene unas normas para autorizar competiciones. Es decir, para autorizar competiciones al que esté dentro de su sistema. Obviamente, si un club que no existe quiere montar una competición, no le tiene que pedir ningún tipo de permiso a la UEFA. Estamos hablando de organizar competiciones por parte de quien está dentro del sistema federado. Pero es decir, si estás en un sistema, tienes que pedir autorización. Y si participas o organizas en ese tipo de competiciones sin estar autorizadas, te expones a una sanción. En el caso de la Superliga hubo un anuncio y hubo también un contraanuncio. Pues si hacéis esto, vais a tener sanciones. Pero nunca se llegó a presentar una solicitud y nunca se llegó a denegar la autorización. En lugar de eso, la Superliga se basó en que para arrancar la temporada 2021-2022 se tenía que cumplir una de las 2 siguientes condiciones. Primera, que la Superliga fuese expresamente autorizada por UEFA, lo cual no sucedió porque, obviamente, lo que no se pide no se puede conceder, o bien que el proyecto de Superliga obtuviese amparo legal. Y esta segunda vía sí que se siguió y además se siguió de una forma absolutamente victoriosa. Fue la siguiente. Esa sociedad, creada en Madrid, presenta una demanda ante los juzgados de lo mercantil de Madrid, que es el órgano judicial encargado de las cuestiones que afectan, por ejemplo, a la defensa de la competencia. Y presenta una demanda pidiendo que se declare que las normas de UEFA que exigen esa autorización y esa sanción son contrarias al derecho de la Unión. Son ilegales. Es lo mismo de Bosman. Un ¿Perdón? caso, y es más o menos lo mismo que pasó con Bosman. Un caso real, concreto, Bosman, Dunkerque y Lieja, pero el juez dice, yo tengo que preguntarle al de arriba, más o menos. Bien, ahora vamos a ver qué pregunta y cuándo pregunta. Esa demanda llevaría a un fallo declarativo. Esto es contrario al derecho de la Unión y después habría que ejecutar eso. Pero en todo procedimiento judicial existe la posibilidad de adoptar medidas cautelares. Y muchas veces el conseguir una medida cautelar es más importante que el resultado del pleito en sí, porque te permite imponer un determinado estado de cosas en un momento concreto. Y esta demanda se presentó pidiendo unas medidas cautelares consistentes en obligue a UEFA y a FIFA a permitir la celebración de esta competición y prohíbales que nos impongan cualquier tipo de sanción. Normalmente las medidas cautelares se da audiencia a la parte frente a la que se piden. ¿Y usted qué tiene que decir a esto? Entonces, la parte expone sus argumentos y después se decide. Sin embargo, en supuestos excepcionales de una extrema urgencia, se permite adoptar lo que llamamos una medida no cautelar, cautelarísima, que se adopta sin escuchar a la parte contraria. Inaudiencia, sin escuchar a... inaudita parte, que se dice. Este fue uno de los casos. El juez de lo mercantil concedió esas medidas cautelarísimas, las mismas que pedía la sociedad, sin escuchar a UEFA. Esas medidas eran el triunfo total de ese pleito. Ya se había logrado lo más importante. Con ese auto, UEFA ya no podía ni impedir ni sancionar
o si lo hacía, se arriesgaba a incurrir en un delito de desobediencia judicial a la orden de un juez español. Y después ya se vería si es efectiva o no frente a ella, pero bueno, correría un riesgo. O sea que la victoria ya estaba lograda. ¿Qué sucedió? Que los hechos no permitieron llevar a cabo y poner esa competición en arranque, porque sobre todo en el Reino Unido los propios aficionados de los clubes firmantes de ese proyecto y socios de la Superliga, entre los que estaban pues clubes tan potentes como el Liverpool, el Manchester United, el Manchester City, pues estos clubes, los aficionados de estos clubes, repudiaron ese proyecto e iniciaron un movimiento conocido como Gánatelo en el campo. Porque el proyecto de Superliga era: nosotros siempre vamos a ser miembros y luego habrá unas plazas que variarán. Y de esa manera aseguramos que va a haber una liga muy interesante, porque todas las semanas va a haber partidazos. Eso el público inglés mayoritariamente lo rechazó, y los propios clubes ingleses, al ver ese rechazo por parte de sus aficionados, se retiraron del proyecto. Y al retirarse del proyecto los clubes ingleses, en un efecto dominó, se fueron retirando la mayoría de los demás clubes, hasta quedar únicamente Real Madrid, Barcelona y Juventus, que también acabó cayéndose cuando hubo un cambio de dirigencia en el club italiano. Así que a día de hoy solo perviven como miembros que dan la cara del proyecto Real Madrid y Barcelona, aunque ellos dicen que todos los demás siguen siendo parte, porque formalmente no dejaron de ser socios de esas sociedades mercantiles que siguen existiendo. Bien, volvemos a ese juicio. En ese pleito, que se inicia en el juzgado mercantil número 17 de Madrid, después de adoptar la medida cautelarísima, el juez eleva una cuestión prejudicial. Es una cuestión prejudicial, pues es lo que apuntaba Andrés. Dice: ustedes me piden que yo declare si esto es contrario al derecho de la Unión, y esto a mí me suscita dudas. Entonces, voy a parar el proceso y voy a elevar una pregunta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que me responda a las preguntas que le voy a formular. Y con su respuesta, yo retomo el pleito y lo continuamos. Así que se eleva una cuestión prejudicial con 6 cuestiones, entre ellas, pues, básicamente se vienen a resumir en Tribunal de Justicia Europea. Dígame usted, unas normas como las que tiene la UEFA para autorizar competiciones y para sancionar en caso de no tener autorización, ¿son compatibles con el derecho de la Unión? Eso es básicamente lo que se le pregunta. Y el pleito se paraliza, pero con la cautelar dada. Lo que pasa es que, lo que os comentaba, el proyecto se cayó por sí mismo. Si no hubiera tenido ese rechazo, hubiéramos tenido ya Superliga en marcha, porque esa medida cautelarísima lo dejaba perfectamente en bandeja. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en esos casos, responde como si fuera una consulta. Y normalmente responde con términos muy generales, no se moja nada, y la mayoría de sus sentencias son susceptibles de ser interpretadas como a cada parte le conviene, porque se responde con cuestiones muy generales. Por lo que afecta a este pleito, bueno, os tengo que decir otra cosa, que es que en estas cuestiones prejudiciales, antes de que se emita la sentencia, se recaba el dictamen del abogado general, que no es una parte en el proceso, sino que es como un defensor de la legalidad comunitaria, como si fuera el Ministerio Fiscal, ¿no? Y este emite su parecer, que en la mayoría de las ocasiones es igual o más brillante que la sentencia y suele ser seguido por la sentencia. Pero en contadas ocasiones el tribunal se aparta de lo que haya dicho el abogado general. Pues esta fue una de esas situaciones, porque el abogado general hizo un dictamen en el que venía a decir que, aunque fuese posible que las normas de UEFA y FIFA fuesen contrarias al derecho de la Unión, el proyecto de Superliga sería todavía peor que el efecto perverso de ese abuso de posición de dominio, porque provocaría unos efectos mucho más restrictivos de la competencia para muchos clubes, porque sería una competición cerrada, insolidaria,
y que iría contra el modelo europeo de deporte. Y el modelo europeo de deporte es un concepto que no está en ninguna norma con rango de norma de la Unión Europea, pero al que se ha hecho referencia en múltiples documentos sin valor normativo. De hecho, desde que se hizo el anuncio del proyecto de la Superliga, arreciaron las declaraciones del Parlamento Europeo, de la Comisión Europea contra el proyecto de la Superliga y en defensa del modelo europeo de deporte que, frente al modelo americano, se caracteriza por competiciones abiertas en las que cualquiera puede optar a ganar y en las que siempre hay ascensos y descensos, frente al modelo cerrado del deporte profesional norteamericano, por ejemplo, que era lo que se asemejaba más, la proyecto de Superliga se asemejaba más a un proyecto de Liga Profesional Americana, aunque no estaba cerrada del todo, que a una competición de lo que conocemos como modelo europeo del deporte caracterizado por ese libre trasvase. Perdón, el proyecto quedó, perdón, en la sentencia quedó, el asunto, el proceso quedó suspendido. Y en diciembre se emite esta sentencia que además dice: unas normas que exijan la autorización, unas normas de UEFA que exijan la autorización, no son por sí solas contrarias al derecho de la Unión. Lo que es contrario al derecho de la Unión es que esas normas no permitan al solicitante anticipar lo que va a pasar, porque sean demasiado subjetivas, tan subjetivas que acaban siendo arbitrarias porque no establecen unos parámetros justificados, objetivos, transparentes y no discriminatorios para decidir lo que se autoriza y lo que no se autoriza. Y eso convierte estas normas de UEFA por las que usted, juez español, nos está preguntando, en contrarias al derecho de la Unión. Es que ahí ellos, Rafa, son juez y parte, que es una cuestión que se pone mucho en tela de juicio, porque es que ellas son las que autorizan, pero también son unos actores, o sea, también son competidores. Exactamente, y eso es una cosa que no huele muy bien. Pero aún así, realmente sería compatible con el derecho de la Unión unas normas de UEFA en las que UEFA seguiría siendo juez y parte, siempre que las normas establezcan unos criterios objetivos, transparentes, proporcionados y no discriminatorios para autorizar o no autorizar, de tal forma que quien quiera solicitar eso pueda anticipar si me lo van o no me lo van a autorizar razonablemente, no que va a quedar a una decisión arbitraria carente de motivación. Bien, pues esa respuesta es la que le llega al juez nacional. Y el juez nacional tiene que continuar con ese pleito para declarar si las normas de UEFA y de FIFA violan o no violan el derecho de la Unión. Pero ya os digo que lo más importante de este pleito es lo que ya pasó, que fueron las medidas cautelarísimas que se lograron. Porque después el fallo va a ser apelado, puede ir en casación al Tribunal Supremo y el pleito va a ir para años, pero al final lo que importa es cuál es el estado actual de las cosas. Si se pone en marcha o no se pone en marcha. Y el estado de las cosas ha variado sustancialmente. ¿Por qué? No, perdonad, por dos motivos. Porque el proyecto de Superliga ya no es el mismo que en 2021. Ante esa crítica, la Superliga ha variado y ahora establece una competición de 3 divisiones. Una competición de 3 divisiones en la que se van ascendiendo y descendiendo. Pero la cuestión está: ¿quién decide quién empieza la primera división? Porque, por ejemplo, ahora en la Liga Española, este año, por primera vez, en Girona, un equipo que está muy vinculado al grupo del Manchester City, está peleando de tú a tú el título de Liga, con el Real Madrid concretamente. Y los aficionados se preguntan, si en Girona gana la Liga y hubiera Superliga el año que viene, ¿dónde empezaría Girona? Pues empezaría en la tercera división probablemente. Mientras que actualmente, si se mantiene la Champions con todos sus equipos,
El Girona iría directamente a la Champions y ya jugaría con los mejores equipos. En cambio, en una Superliga, el Girona empezaría por la tercera división, si consigue, asciende a la temporada siguiente a la segunda, y 3 años después podría llegar a jugar contra los más grandes. Claro, lo que pasa es que hay uno dice que es lo adecuado si miramos el Leicester, que está en segunda. Entonces, hay una serie de cosas que son interesantes. Yo no había oído eso y confieso mi ignorancia en el tema de las 3 divisiones. Continúa, Rafa. Y desde el otro bando también ha cambiado, porque lo que hizo el TJUE, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, fue decir, esas normas de UEFA que estaban en vigor en abril de 2021 no tienen esos criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios y son contrarias al derecho de la Unión. Pero es que la UEFA aprobó otras normas de autorización en 2022 y sostiene que sus actuales normas sí que son plenamente ajustadas al derecho de la Unión. Y por si fuera poco, la sentencia dice, no nos corresponde en esta sentencia analizar si la Superliga debe o no debe ser autorizada, con lo cual deja abierta la posibilidad de que pueda no ser autorizada. Se limita a contestar a lo que se le pregunta, que es, las normas que UEFA tenía en 2021 son contrarias al derecho de la Unión. Pero claro, no hubo ninguna solicitud, no hubo ninguna denegación en base a esas normas. El proyecto que existía cuando se inició la demanda no es el mismo que el proyecto que se ha anunciado ahora después de la sentencia y las normas de UEFA tampoco son las mismas. Con lo cual, ¿qué queda del pleito inicial? Pues prácticamente nada. Yo lo que siempre he visto es que lo que le aburre a los clubes es que son los que producen los millones para pagar una burocracia enorme en FIFA y en UEFA, una cantidad de funcionarios que están allí, unas empresas paquidérmicas con miles de millones de euros, que quien se los da son los clubes. Es un poco, no sé si algo me acuerdo, pero un poco lo que pasó con la ATP, que tenían la Federación de Tenis, pero los tenistas profesionales dijeron, pues hagamos algo que nosotros produzcamos y nosotros paguemos. Sí, lo que pasa es que el sistema de UEFA también intenta establecer un criterio de solidaridad respecto al resto de clubes que no están a la vanguardia del fútbol europeo y conseguir dinero para construir campos por parte de UEFA en los países con menos desarrollo, de forma que cada vez haya menos diferencias entre países miembros de UEFA y que los clubes que están en la Conference League, que son los de las ligas más pequeñas, puedan llegar a competir y a obtener repartos de la Champions, que es donde están los grandes clubes, ¿no? Pero eso no es cierto y no se ha logrado. De ser insolidaria. Por eso ahora el proyecto dice, no, y también vamos a ser solidarios con los demás que no jueguen en nuestra competición. Porque esa es otra. Este asunto, este proceso que se sigue en el Juego de Cartel de Madrid está, digamos, enjuiciando a la UEFA. No está enjuiciando a la Superliga. Pero el día de mañana, si estuviera en vigor, clubes que están fuera pueden presentar también una demanda en base a la misma infracción del derecho de la Unión contra la Superliga y contraponiéndolo con el modelo anterior y la facilidad que tenían para acceder a la élite o lo que obtenían vía solidaridad. Y que unos clubes abusarían de su posición de dominio frente a otros clubes. Pero eso no es lo que se... No, claro, yo tenía justo esa inquietud. No quiero que se me pase y porque es que acá lo que vemos también en el fondo es una contraposición de valores que cada quien defiende, ¿no? Unos por un lado el tema de la competencia, el libre mercado y otros pues integridad de las competiciones, solidaridad desde ese esquema deportivo más tradicional. Y era justo eso, es el hecho de que se llegue a avalar un proyecto como la Superliga motivaría muy seguramente, porque es que eso está infringiendo ya esos otros valores que se están siendo avalados o protegidos por FIFA y UEFA, y que hay muchos clubes que diría inclusive que en masa, si yo veo toda la población, pues serían muchos más los que estarían a favor de un sistema federativo como el que rige actualmente.
porque la Superliga no deja de ser pues algo en lo que solo se estarían beneficiando clubes poderosos, los clubes grandes, para crecer mucho más, para llenar mucho más sus arcas, que no digo que esté mal, pero no es un proyecto que democratice tanto el deporte. Lo que Entonces pasa es ahí que el deporte, podríamos tener el fútbol nunca ha litigios. estado, ¿Cómo? pero es que el fútbol nunca ha estado democratizado. Real Madrid ha sido grande siempre y UEFA, por más que diga que es solidaria, eso no es cierto. ¿Quiénes han llegado? ¿Quiénes se volvieron grandes? Los que consideran un papá rico. Pero, Entonces, Claro, pero desde los el fútbol principios, ese es está el discurso. democratizado en la medida en que en cualquier momento un Girona o hace 30 años Leicester. o La Coruña puede romperla, hacer la temporada de su vida y codearse con los grandes. Pero no por En el un año sistema. 2002 conquistó todos los campos de Europa. Ganó en Claro, casa pero- del Manchester United, del Arsenal, del Bayern Múnich, de la Juventus. Eso en una Superliga no podría llegar a darse. ¿Por qué? Porque ese Deportivo empezaría por la tercera división. No bastaría un año bueno. Tendría que tener 2 años muy buenos para subir a segunda y subir a primera. Estos clubes no mantienen ese nivel 4 años seguidos, porque al final los grandes le van desmantelando en la plantilla, Claro. le fichan los mejores jugadores. Pero no hay lo que ver la lograron. democratización desde ese Pero no punto lo de lograron. Pero no lo lograron por el sistema UEFA, lo lograron porque consiguieron papá rico. No, lo lograron porque el sistema UEFA te Que no se los permite, permite. si un año aciertas con los jugadores, antes de que los grandes te desmantelen el equipo, vas a tener la recompensa de jugar con los mejores. Es que es un sistema sin derechos adquiridos como sería la Superliga, que ahí es donde ya rinde con Ahí está otro. la meritocracia. Vamos muy largo, pero Gánatelo en el campo, no por cómo haya sido de bueno o por la masa social que tengas. De hecho, y es lo que les decía antes, por eso ha tenido un rechazo tan amplio el proyecto Superliga en Europa. Os hablo de rechazo por parte de clubes, por ejemplo, clubes grandes como el Paris Saint-Germain, el Bayern Múnich, no quieren oír hablar de la Superliga. Rechazo. ¿qué viene, Rafa? Gobiernos. El gobierno Reino Unido, el gobierno francés rechaza rotundamente la Superliga e incluso de las instituciones comunitarias, porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha respondido a las cuestiones que le han planteado sobre las normas de UEFA. No ha dicho ningún sobre la Superliga. De hecho, ha dicho expresamente, no estamos diciendo que se tenga que autorizar, pero las instituciones comunitarias, que vienen a ser como el gobierno de la Unión Europea, han hecho declaraciones, sin valor normativo, pero declaraciones repudiando la Superliga y en defensa del modelo europeo del deporte. Todo esto que responde a que es un proyecto que se aleja de ese modelo meritocrático del deporte europeo. ¿Qué viene? Allá para terminar. ¿Qué viene? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahora lo más inminente es que el 14 de marzo se celebra la vista, el juicio final en ese juzgado mercantil número 17. Y además, otra curiosidad, el juez que conoció del asunto y que concedió la medida cautelarísima y que elevó la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europea ya no está al frente de ese juzgado. Hay otro titular, puede tener otro tipo de ideas. De hecho, también como curiosidad, os comento que una vez que se escuchó a la UEFA, a la Liga Profesional Española y a la Real Federación Española de Fútbol, la jueza que sustituyó a este juez dijo, dejo sin efecto esas medidas cautelares. Creo que no están justificadas por estas circunstancias. Pero la Superliga apeló ante la Audiencia Provincial de Madrid y esta le volvió a dar la razón. Dijo, no, que se vuelvan a establecer las medidas cautelares. A día de hoy siguen vigentes, porque hubo ese periodo de se alzaron y volvieron. Por lo cual, si la Superliga sumase apoyos, podría iniciarse la temporada que viene. Lo que necesita es tener clubes interesados, que a día de hoy no ha habido intenciones de volver al proyecto, pese a la sentencia. E insisto, UEFA dice, esa sentencia conmigo no va con unas normas que ya no son las que tenemos en vigor. Ahora nuestras normas están perfectas, no hay ningún atisbo de ser contrarias al derecho de la Unión. Con lo cual, ahora mismo el pleito continuará. Yo creo que lo que pase con el pleito no va a tener mayor importancia, pues será una sentencia no firme, recurrible, y lo verdaderamente importante será el estado de las cosas. Es decir,
¿Suscitará el proyecto Superliga nuevas adhesiones para ponerlo en marcha? Entonces, seguramente comenzará amparado por esas medidas cautelares. ¿Que no hay movimiento? Pues continuaremos con el status quo actual y con la Champions League. Eso está pasando en el golf y en el patinaje, si no estoy mal. Hagan otras ligas y los árabes, que son tipos muy poderosos económicamente, las están haciendo. Hay otros circuitos, efectivamente. El circuito de golf, el circuito de pádel. Bueno, ya sabemos que Arabia está inyectando muchísimo dinero en la promoción de su país a través del deporte. También lo está haciendo con la Liga Árabe de Fútbol, que ha fichado las mayores estrellas mundiales que ha podido, de aquellos que ha convencido en base a pagarles mayores salarios de lo que cobran ahora en el resto de clubes. Y pues sí, efectivamente esos circuitos se están... Pero el problema no se está dando, porque es lo que te decía antes. Por ejemplo, esos jugadores de golf lo que están haciendo es dejar de lado el circuito tradicional y participar únicamente en el circuito creado por el gobierno árabe. Pues ahí no hay ningún problema de autorización ni de sanción. El problema está cuando uno quiere volver. Estar en el sistema y atacar al sistema creando su propia competición que compite, léalo desde antes, según se quiera ver, con la competición que estaba dentro del sistema. Pero creo que son casos que no tienen absolutamente nada que ver. Pero hay también ejemplos de integración, o sea, no solo desafíos frente al sistema, porque, por ejemplo, el ciclismo, las grandes vueltas son empresas privadas que las organizan y la UCI pues es algo que le conviene, es una relación de beneficio mutuo y creo que también son ejemplos que... Y la Euroliga de básquet. Exactamente, son ejemplos de los que el fútbol también puede aprender cosas y yo creo... no sé si, los deportes de motor también, la Fórmula 1, exactamente. El motociclismo los explotan empresas comerciales que han llegado a acuerdos con las federaciones internacionales porque son las que tienen la fuerza económica para montar esas competiciones. En este caso, en el fútbol, ya existe una competición fuerte que lleva a cabo tanto la UEFA, la Champions League, como la FIFA, el Mundial de Selecciones. Yo creo que esto no... la diferencia está en el Estado. Claro, yo creo que esto va a cumplir su objetivo, pero más de manera colateral. Yo esto de la Superliga lo veo muy embolatado, más por lo que tú decías, no tanto por viabilidad jurídica, sino porque veo que no va a estar el quórum y que es algo donde los hinchas van a jugar un papel importante, donde los futbolistas, las asociaciones de futbolistas le van a poner también pues el pare a esto, pero creo que sí es un antecedente, porque mire, UEFA ya se está pellizcando, UEFA ya se alertó, inclusive es un reglamento que salió en el 2022, del que tú comentabas, Rafa, porque ya intuía, ya olfateaba UEFA lo que se le venía. Pero es más de motivarlo, creo yo, pues, hacer una Champions League pues, con más reparto de ingresos, porque en el fondo los promotores de la Superliga lo que quieren es plata. O sea, esto es un asunto que está sucediendo, es netamente económico. Interrumpo porque veo que Andrés ya nos está haciendo señas de que nos estamos pasando de tiempo. Estamos aburriendo a la gente. Eso ya está sucediendo en Santiago. Desde que ya hubo un rum de que iba a haber un proyecto de Superliga, UEFA empezó a cambiar el formato de la Champions League y a hacer concesiones a la reclamación de los clubes más famosos. Y la sigue haciendo, Y la sigue haciendo. Vaya un mundial de clubes con más clubes. Entonces, creo que... Esperemos a ver. Bueno, señores, Rafa, buen entrevistado. A mí me gusta el fallo. Me parece que la forma en que maneja la autoridad estas federaciones internacionales es odiosa. Me parece que es bueno decirles, ojo, usted no puede hacer con ese monopolio lo que tenga a bien. Y es un llamado de atención, obviamente, y ya lo hemos dicho, no es la primera vez, a mí me gusta mucho el sistema Euroliga de básquet, y yo creo que allá van a llegar. Esperemos a ver. Rafa, muchas gracias. Santiago, nos vemos de hoy en 8 con otro tema novedoso. Les vamos a poner el fallo, el fallo que llegó al juzgado de Madrid, que está en español por idioma oficial, y si alguien tiene interés, que nos pregunte. Muchas gracias a todos. Luis, mil disculpas porque Luis estaba haciendo jetas desde el estudio.
Pero Nos emociona con estos temas. Mil disculpas, hombre, a todos. no. Y creo que ameritaba para más tiempo, pero tampoco nos podemos pasar. Rafa, Santiago, Luis. Muchas gracias. Un saludo a Rafa, todos. muchas gracias por tu ilustración. Fuerte abrazo. Que Nos estés vemos. bien. Un placer, como Nos siempre, vemos de hoy en 8. Si ayuda a entender mejor el asunto, pues bienvenido sea la vuelta del programa, que ya tenía ganas de que retomase. Toma pastillitas de menta para la tos, Rafa. Un abrazo.